Era pequeño, callado y casi siempre pasaba desapercibido. Nadie lo miraba dos veces, pero cuando se subía a una moto, todo cambiaba. Sobre el asfalto, Dani Pedrosa era pura poesía en movimiento. En un mundo dominado por gigantes como Rossi, Stoner, Lorenzo o Márquez, Pedrosa apenas medía 1,58 metros. Y aún así, pilotaba una bestia de 300 caballos como si no pesara nada. Ganó 31 carreras en MotoGP y subió al podio de la categoría reina en 112 ocasiones. Dani Pedrosa gana aquí en Brno por delante de Jorge Lorenzo. ¿Qué batalla acabamos de vivir? Es uno de los pilotos más exitosos de la historia que nunca ganó el título de la categoría reina. No era ruidoso, no buscaba polémicas, no jugaba a la guerra psicológica, simplemente corría. Y durante más de una década luchó cara a cara contra los mejores pilotos que jamás han existido. Pero hay una pregunta que todavía resuena en la historia de MotoGP. ¿Cómo es posible que un piloto tan talentoso, tan constante y tan rápido nunca se haya proclamado campeón del mundo? Esta es la historia de Dani Pedrosa, el samurái silencioso. Dani Pedrosa nació en Sabadell, España, en 1985. Era un niño tímido, pequeño, reservado, pero con una obsesión clara: las dos ruedas. A los 4 años ya competía en minibikes. Era tan bajo que ni siquiera podía tocar el suelo con los pies, y su padre tenía que sujetar la moto en cada salida para que no se cayera. No tenía el físico típico de un piloto, pero tenía algo mucho más poderoso: un control excepcional, una precisión quirúrgica y un valor fuera de lo común. En 2001 llegó al Campeonato del Mundo de 125 y solo 2 años después, en 2003, ganó 5 carreras y se proclamó campeón del mundo con apenas 18 años. Dani Pedrosa, victorioso y nuevo campeón del mundo de 125. En 2004 dio el salto a 250 y volvió a dejar a todo el paddock sin palabras. 7 victorias, 13 podios y el título mundial, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de la categoría. En 2005 repitió la hazaña con 8 victorias y 11 podios. 3 campeonatos del mundo en 3 años, antes de cumplir los 21. Honda ya no tenía dudas. El niño prodigio estaba listo para MotoGP. Pedrosa gana en las 2 últimas curvas, gana la carrera, y es una victoria totalmente merecida para Dani Pedrosa. Dani Pedrosa debutó en MotoGP en 2006 con el equipo Repsol Honda. Era el piloto más pequeño de la parrilla, subido a la moto más potente del mundo. En su temporada de debut logró 2 victorias, 5 podios y terminó quinto en el campeonato. Un estreno espectacular, pero aquello que había sido una ventaja en categorías pequeñas empezó a convertirse en un problema. Medía 1,58 metros, pesaba 51 kilos, apenas 112 libras. Pesaba menos de la mitad que la propia Honda RC213V. Esa ligereza ayudaba en aceleración en recta, pero lo perjudicaba en las salidas de curva y en la frenada. Los neumáticos no alcanzaban temperatura, la moto rebotaba bajo carga y cuando se caía, el impacto era devastador. Su cuerpo simplemente no podía absorber los golpes. En una 125 o una 250, su peso era ideal. En una MotoGP, se convertía en una desventaja enorme. Aún así, Pedrosa nunca se rindió. Era incansable, valiente y extremadamente preciso. Por eso, lo apodaron el samurái. Entre 2007 y 2011, cada vez que estuvo cerca del título, algo salió mal. En 2007, Honda introdujo la 800 RC212V. Pedrosa ganó 2 carreras y terminó subcampeón del mundo. Pero Casey Stoner, con la Ducati y los Bridgestone, era intocable. En 2008 lideró el campeonato en las primeras carreras hasta que una caída en mojado en Sachsenring le rompió la mano. Se perdió 4 carreras y con ellas sus opciones al título. En 2009 llegó lesionado tras una caída en los test de Qatar que le dañó la rodilla. Cuando se recuperó, ganó 2 carreras, pero la Honda carecía de equilibrio mientras Rossi y Lorenzo dominaban. En 2010 estaba siendo brillante, 4 victorias y 8 podios, hasta que una violenta caída en Japón le rompió de nuevo la clavícula. 3 carreras perdidas y otro campeonato que se escapaba. En 2011 comenzó fuerte, ganando en Estoril y Sachsenring, hasta que un accidente con Marco Simoncelli en Le Mans volvió a romperle la clavícula. Se perdió 3 carreras más, regresó, subió al podio, pero el título ya estaba fuera de alcance. Año tras año, Pedrosa era lo suficientemente rápido para ganarlo todo.
pero las lesiones, el timing y un cuerpo frágil se lo arrebataban una y otra vez. Nunca se quejó, volvía, se reconstruía y rodaba aún más rápido. Y entonces llegó 2012. La temporada 2012 comenzó sin ruido. Stoner era el campeón, Lorenzo el favorito, Rossi sufría con Ducati y Pedrosa esperaba en silencio. La primera mitad del año fue sólida, constante, y después del parón de verano, algo cambió. Ganó en Sachsenring, ganó en Indianápolis, ganó en Brno tras una batalla épica con Jorge Lorenzo. Cada victoria lo acercaba al liderato. Estaba en el mejor momento de su carrera. Precisión absoluta, ritmo perfecto, pilotaje sin errores. Hasta Misano, una salida caótica. La moto de Karel Abraham se cala en parrilla y obliga a repetir la salida. Pedrosa pierde la ventaja de la pole. En la segunda salida lidera, hasta que Héctor Barberá toca su rueda trasera. Dani se va al suelo. 0 puntos. Lorenzo gana la carrera. Aún así, Pedrosa no se hunde. Responde ganando en Aragón, Japón y Malasia. El campeonato sigue vivo. Lorenzo tiene ventaja, pero Dani está cada vez más cerca. Y entonces llega Phillip Island. Pedrosa sabe que debe ganar. Sale perfecto. Lidera las primeras vueltas con Lorenzo tercero. En la segunda vuelta, frenando fuerte en la curva 4, pierde el tren delantero y se cae. Todo termina en segundos. Lorenzo se proclama campeón del mundo de MotoGP 2012. Pedrosa acaba la temporada a solo 18 puntos, tras ganar 7 carreras, más que nadie ese año. Si Lorenzo no hubiera salvado una caída bajo la lluvia en Sepang, o si no se hubiera caído en Valencia, el campeón habría sido Dani. Fue la mejor temporada de su vida. Un rendimiento de campeón del mundo, sin corona. Después de 2012, la historia de Dani Pedrosa dejó de ser la de un aspirante al título para convertirse en una historia de resistencia. No porque hubiera perdido velocidad, talento o determinación, sino porque su cuerpo empezaba a pasarle factura. Años de caídas violentas, impactos repetidos y lesiones mal curadas habían dejado cicatrices que ya no desaparecían con el tiempo. Las clavículas rotas se convirtieron en una constante. Los nervios dañados limitaron la sensibilidad en brazos y manos. Las operaciones quirúrgicas se sucedían, pero nunca devolvían del todo al Pedrosa que había rozado la perfección en 2012. Cada invierno era una lucha por recuperarse. Cada temporada, una incógnita física. Y aún así, seguía ganando carreras. En 2013, Honda tomó una decisión que cambiaría el equilibrio interno del equipo para siempre. Llegó un rookie llamado Marc Márquez. Joven, agresivo, explosivo, Honda comenzó a evolucionar la RC213V hacia un estilo de pilotaje muy concreto. Fuerte carga en el tren delantero, entradas al límite, frenadas extremas, una moto diseñada para atacar sin concesiones. Ese ADN encajaba a la perfección con Márquez, pero no con Pedrosa. El estilo de Dani siempre había sido lo opuesto. Fluido, limpio, basado en la velocidad de paso por curva y el control milimétrico del gas. A medida que la moto se volvía más rígida, más agresiva y más exigente físicamente, su pilotaje empezaba a perder eficacia. Donde Márquez encontraba ventaja, Pedrosa encontraba castigo. Aún así, no se rindió. Se adaptó, cambió su forma de pilotar, forzó su cuerpo más allá de lo razonable y, en muchas ocasiones, logró batirse de tú a tú con su compañero de equipo. Hubo carreras en las que Dani fue más rápido, más preciso, más inteligente, pero el desarrollo ya no giraba en torno a él. El foco había cambiado. Mientras Márquez acumulaba títulos, Pedrosa seguía siendo el referente silencioso, el piloto que todos respetaban, el que marcaba la línea de la suavidad, la precisión y el control absoluto. No necesitaba titulares ni polémicas. Su forma de rodar hablaba por él. Cada temporada era un ejercicio de supervivencia. Competía con dolor crónico, con limitaciones físicas que la mayoría de pilotos no habrían soportado. Y aún así, año tras año, seguía ganando al menos una carrera. Seguía demostrando que, cuando todo encajaba, seguía siendo uno de los pilotos más rápidos del mundo. Pero el desgaste era implacable. Para 2018, su cuerpo había absorbido más de una década de castigo constante. Tenía 33 años, era pequeño, estaba lleno de cicatrices invisibles, pero seguía siendo elegante sobre la moto. Ese año, Dani Pedrosa tomó la decisión más difícil de su carrera. Anunció su retirada de MotoGP al final de la temporada. Todo el paddock se levantó para aplaudirle. Rossi, Lorenzo, Márquez, Dovizioso,
Todos sabían lo que significaba Pedrosa. Se marchaba con 31 victorias en MotoGP, 112 podios en la categoría reina y 3 títulos mundiales en las categorías inferiores. Uno de los mejores pilotos de la historia que jamás levantó el trofeo definitivo. Un legado construido sobre dolor, precisión y una determinación inquebrantable. Pedrosa compitió en la era más salvaje de MotoGP. Rossi, Stoner, Lorenzo y Márquez ganaron todos los títulos entre 2006 y 2019 salvo uno. 3 de los 5 mejores pilotos de la historia, al mismo tiempo, en su prime. Eso cambia cualquier narrativa. Quizá en otra época habría sido múltiple campeón del mundo. Pero la grandeza no siempre se mide en títulos. A veces se mide por a quién te enfrentaste. Dani Pedrosa demostró que la precisión puede vencer al ego, que la humildad puede ser más rápida que la arrogancia y que no hace falta ser ruidoso para ser leyenda. Porque no todos los grandes necesitan gritar. Algunos simplemente ruedan en silencio, vuelta tras vuelta.